María sufrió un accidente de tren muy grave el año pasado en el que fallecieron muchas personas. Se sintió bien durante un tiempo, daba gracias por haber sobrevivido, pero después todo cambió. Comenzó a tener pesadillas todas las noches y cuando se despertaba podía ver cómo el accidente se repetía una y otra vez en su mente. El síndrome de estrés postraumático hace que las personas se sientan estresadas y asustadas después de pasado el peligro. Las pesadillas postraumáticas forman parte de este trastorno y son consideradas como un proceso psicológico y fisiológico diferente de las pesadillas comunes y de los terrores nocturnos. En el curso de especialista universitario sobre trastornos postraumáticos, organizado desde la Facultad de Psicología de la UNED, se abordan en profundidad estas cuestiones. Nos acompaña Blanca Mas, que es profesora de la Facultad de Psicología del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Hola, buenos días, Blanca. Hola, buenos días, Lourdes. Y también es la directora del curso de formación permanente que lleva por título Los trastornos postraumáticos. Para empezar, yo creo que deberíamos explicar exactamente qué son los trastornos postraumáticos. Hemos elegido el nombre trastornos postraumáticos para abarcar a todos aquellos trastornos que puedan tener su origen después de vivir un acontecimiento traumático. Es difícil definir qué es un acontecimiento traumático y en la literatura se cambia, constantemente van cambiando, no acaban de decir exactamente esto es un acontecimiento traumático. Pero así de forma general y sin hacer alusión a criterios específicos, son acontecimientos de una intensidad enorme para la persona. Son acontecimientos que producen un horror fuerte, que a todas las personas, decían en los primeros diagnósticos, pueden producir ese horror. Además, también producen miedo, escalofrío. Es un acontecimiento muy grave. El último diagnóstico, el DSM-5, recalca como acontecimiento traumático el que las personas se vean expuestas a violencia, a muerte, amenaza de muerte, heridas serias y también a violencia sexual. Es importante ya desde el principio que quede claro que aunque hay muchos tipos de acontecimientos traumáticos, pueden ser producidos por fenómenos naturales, un terremoto, un seísmo, o pueden ser producidos por la violencia interpersonal, cada vez se va perfilando más que es la violencia interpersonal la que más daño hace al ser humano en el plano psicológico. Una agresión física, los excombatientes que han pasado por tantas experiencias terribles, una violación sexual, todas estas cosas son las que producen podemos decir, una cascada de acontecimientos, tanto físicos como psíquicos. Y algunas personas no se recuperan de este shock, de este trauma, y continúan en este malestar hasta que desarrollan un trastorno. Pero en la vida hay veces que suceden también momentos difíciles, momentos duros, pero son naturales de la vida, como la muerte de un ser querido, y hay personas que les cuesta mucho recuperarse de eso. ¿Eso también podría considerarse como un elemento traumático? La muerte de un ser querido, si es algo natural, no entra dentro de la definición de acontecimientos traumáticos, porque entonces todos tendríamos este trauma, ¿no? Ahora, si es un accidente de tráfico, si es algo totalmente inesperado, se va acercando a esas características. Lo que se quiso cuando se trabajó en trauma, lo que se quiso es separarlo de los acontecimientos cotidianos, que sea algo fuera de lo habitual. Lo que pasa, la palabra además fuera de lo habitual entró en los primeros diagnósticos. Luego se quitó porque en una situación de guerra, pues a lo mejor los bombardeos es lo habitual. Por lo tanto, no son tan fuera de lo habitual. Generaciones pues por ejemplo, en países como Palestina, que llevan generaciones y generaciones luchando y en guerra, pues eso es lo habitual. Por lo tanto, el meter en el diagnóstico que es fuera de lo habitual es anómalo. En cambio, aquí un acontecimiento de esas características sería catastrófico para el bienestar psicológico de las personas, ¿no? Entonces, lo habitual se ha quitado.
Pero lo importante es ver que son acontecimientos que, como diría, también han quitado la palabra horror, porque hay muchos acontecimientos, hay muchas personas que no reaccionan en el instante con este miedo. Pueden tener otras emociones. Pero sí queda esta sensación de que es un acontecimiento muy grande para el ser humano. ¿Y por qué hacer un curso sobre este tema? Un curso desde aquí, desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pues yo estoy convencida que el trauma ha sido un gran olvidado en los estudios, y poco a poco ahora los profesionales nos damos cuenta que el trauma no solo produce un efecto devastador en las personas que lo viven de forma inmediata con un trastorno al que llamamos trastorno por estrés postraumático, sino que además se encuentra en la base de muchas personas que van a consulta por otros problemas. Y no se ha estudiado con la debida, digamos, metodología. Hay gente deprimida que en la base, en sus infancias, pues tienen una infancia maltratada, tienen historias de abusos sexuales. Y ahí está el trauma, que es en el que está comenzando todo su dolor. También sabemos ahora que precisamente son estas personas que han tenido más acontecimientos traumáticos las que tienen un mayor riesgo de suicidio. Por lo tanto, es necesario estudiar el trauma no solo en cuanto al trastorno específico, estrés postraumático, sino también todos los otros trastornos que pueden aparecer relacionados con el trauma. Para el curso hemos elegido depresión postraumática, hemos elegido trastornos de alimentación, problemas disociativos, es decir, una amplia gama de trastornos que se relacionan también con haber vivido una situación traumática. Ya sabemos para qué y por qué un curso sobre trastornos postraumáticos, pero ¿a quién está dirigido? ¿Cuándo se puede matricular? Explícanos un poco más. Estaba dirigido en principio a psicólogos y médicos, pero también se ha abierto a personal de enfermería que quiera ampliar su formación en este ámbito. Hay muchos enfermeros trabajando en el ámbito del trastorno mental, y también a ellos les puede venir bien saber manejar a las personas que han pasado por una situación así. El plazo de matrícula dura hasta finales de noviembre y bueno, pues ahora es el momento ideal para hacerlo. Que tiene toda la información en nuestra página web. Sí, ahí está toda la información. UNED.es, sí. Ahí pueden informarse de todo. Hoy queríamos hablar de un tema importante dentro de esto de los trastornos postraumáticos, que son las pesadillas. Exactamente, ¿qué son las pesadillas, Blanca? Pues yo he elegido hoy hablar de las pesadillas porque es otro de los grandes olvidados en la psicología moderna. Fue muy importante en el psicoanálisis, se trabajó mucho los sueños, pero ahora en la psicología cognitivo-conductual se ha trabajado mucho menos las pesadillas, y las pesadillas han pasado a ser muy importantes después de tener un trauma. Por pesadillas se entiende el despertarte por la noche y has tenido un sueño. Y tú recuerdas el sueño, estás consciente, estás alerta y tienes un sueño. Entonces, ese despertar. Las pesadillas suelen ser muy normales en los niños, sin necesidad de haber pasado por un acontecimiento traumático, y según van madurando, las pesadillas tienden a desaparecer. Pero las pesadillas vuelven a aparecer con fuerza después de haber vivido estas situaciones. Las pesadillas son criterio de diagnóstico porque las personas que han pasado por una situación traumática tienden a revivir, a reexperimentar el acontecimiento. Es como que el acontecimiento no les dejara. Vuelve una y otra vez, tanto de día como de noche. De día viene en forma de memorias, en forma de pensamientos, en forma de flashback, que es como volver a revivir aquello que ocurrió. Y de noche viene en forma de sueños y pesadillas. Lo que ocurre es que la persona se despierta con una emoción muy fuerte, con el mismo afecto que tuvo en el momento en el que estuvo viviendo el acontecimiento traumático. Pero siempre que tenemos pesadillas, ¿quiere decir que ha habido un momento traumático en nuestra vida y que estamos sufriendo estrés postraumático o no? No necesariamente. Hay pesadillas que no tienen un comienzo traumático, que, como he dicho, suelen ser más normales en el periodo de la infancia, pero se mantienen. Por ejemplo, hay gente, si los que me estáis escuchando sois alumnos, pues sabréis que en los exámenes uno sueña con el examen. Hombre, el examen es
un tanto traumático, pero no tiene estas características traumáticas. Pero es aún más. Hay gente que acabó la carrera hace muchos años y continúa soñando con los exámenes o sueña que le falta una asignatura. Es decir, uno sueña y tiene pesadillas y no son pesadillas traumáticas. Pero sí que ocurre que después de vivir un acontecimiento traumático, las pesadillas aparecen con mucha frecuencia y con mucha intensidad. Aparte, además, y esto es el criterio importante, estas pesadillas repiten el acontecimiento vivido. Es como que el acontecimiento, lo que os decía antes, el acontecimiento vuelve en forma de pesadilla. Entonces, exactamente, ¿qué son las pesadillas postraumáticas? Las pesadillas postraumáticas es esta repetición del acontecimiento traumático en el sueño y tú te despiertas. Se supone, aunque no se sabe exactamente, que durante el sueño uno procesa todo aquello que ha vivido durante el día. Y uno está procesando también estos acontecimientos tan graves. Pero lo que ocurre en la pesadilla, al ser tan intenso el afecto, uno se despierta. ¿Cómo te despiertas? No puedes continuar el procesamiento. Ocurre justo lo contrario, tú te sensibilizas aún más. Es como que el horror vuelve otra vez. Y no ha lugar este proceso natural de asentar los recuerdos y, digamos, ir hacia una mejoría o hacia una curación normal y natural. Las pesadillas en sí mismas no son buenas ni malas. Las pesadillas ocurren porque has vivido este acontecimiento y este acontecimiento durante el día te está dando vueltas y lo estás recordando. Y lo que uno piensa durante el día, lo que uno imagina durante el día, pues normalmente también aparece en el sueño. O sea que entiendo por lo que dices, Blanca, que si esa pesadilla no nos despertásemos, continuase, sería buena. Sería una forma de superar ese trauma si la pesadilla no nos produjese el despertar. Es que hay dos tipos de pesadillas. Unas pesadillas que son una réplica de aquello que ocurrió y otras pesadillas que durante el propio sueño se van modificando. Son las pesadillas simbólicas. Y uno va como procesando o como entendiendo lo que ocurrió. Entonces, estas dos pesadillas aparecen también después de haber tenido un acontecimiento traumático. La pesadilla, que es una réplica, que es igual que lo que has vivido y que tiene características muy parecidas a la repetición del acontecimiento también durante el día. ¿Y qué otras características tienen estas pesadillas postraumáticas? Pues está viendo, y es muy importante, que las pesadillas postraumáticas aparecen en distintas fases del sueño. Aparecen tanto en fase REM y aparecen también fuera de la fase REM. Además, van acompañadas de mucho movimiento. Es como que la persona se está peleando, ¿no? Cuando por la mañana toda la cama está revuelta y te has peleado con la cama y con la almohada. La pesadilla te despierta y, a diferencia de las otras pesadillas en las que uno tiende a conciliar el sueño más o menos rápido, aquí cuesta más volver a conciliar el sueño. Las personas además van desarrollando un patrón de evitar la pesadilla. Retrasan el irse a la cama. Ha habido incluso casos registrados de personas que se ponen el despertador a intervalos durante la noche para no caer en un sueño profundo y no tener pesadillas. Y, como decía, cuando uno se despierta, tardas ya mucho en volver a dormirte. Pero tardas mucho por lo activado, que sales de la pesadilla y porque no quieres volver a dormirte. Es la pesadilla, si el acontecimiento traumático es ya, permitirme la palabra, horroroso, la pesadilla es horrorosa porque además no tienes las habilidades de afrontamiento que tienes cuando el acontecimiento. Estás mucho más indefenso. Estás en un sueño que es muy real. Y entonces todo el miedo que vuelve a aparecer es muy real. Por lo tanto, las personas intentan no dormir. ¿Qué ocurre? Pues que al día siguiente estás hecho polvo. Si uno no duerme es lo peor para el día siguiente. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente estás más cansado, afrontas peor la vida. Como tienes mucha más ansiedad al día siguiente, tienes también mucha más sintomatología, muchos más pensamientos recurrentes, muchas más imágenes, muchos más recuerdos. Tu trabajo no puede que te salga peor. También puedes tener una mayor irritabilidad que va acompañada a la ausencia de sueño. Es como que el trastorno se va automanteniendo y uno de los factores que lo mantiene es esta falta de sueño.
Por lo que estás explicando, vemos que los problemas del sueño afectan a las personas que han sufrido estrés postraumático, ¿no? Sí, las personas que han tenido estrés postraumático tienen problemas de sueño, también está puesto ya como criterio de diagnóstico, además de pesadillas, tienen problemas de sueño. Estos problemas de sueño llevan en algunas ocasiones a abusar de sustancias. Normalmente las personas que han pasado por un estrés postraumático abusan mucho de sustancias y este abuso pues evidentemente empeora el curso del trastorno. Mirar, en el estrés postraumático la persona está todo el tiempo intentando evitar esos recuerdos que le vienen. Es otro de los síntomas importantísimos del estrés postraumático. Es como una lucha para no tener esos recuerdos, para no volver a sufrir, para evitar aquello. No solamente evitan los pensamientos y las memorias, sino que también intentan evitar las situaciones que les puedan recordar el acontecimiento vivido o la situación exacta en la que vivieron ese acontecimiento. Es decir, como que todo su esfuerzo, toda su energía está dedicada a eso. Lo mismo ocurre con las pesadillas. Hay que evitar soñar, hay que evitar tener pesadillas, porque no pueden acercarse al recuerdo traumático porque es excesivamente doloroso. Como vemos, las personas que sufren estrés postraumático sufren mucho en la vida. ¿Y se puede hacer algo? ¿Tiene solución? El sufrimiento de la persona con estrés postraumático es muy grande y además nuestra sociedad piensa que tienes como que salir por ti mismo, hay que superar las cosas solos. Por lo tanto, tienes un añadido. Yo no lo supero solo, algo va mal, porque otros lo superan solos. Uno tiene la idea que los otros sí lo hacen solos, o que los otros lo hicieron mejor en el momento del acontecimiento, fueron más valientes, y tú no lo has sido, y además de no haber sido valiente, pues ahora no sales del problema que tienes. Es muy importante ir a tratamiento, es muy importante que el tratamiento sea guiado por un profesional. Por eso, porque el dolor es muy grande, no es posible intentar trabajarlo solo. En el tema concreto que estamos hablando hoy de las pesadillas, sí que hay ahora intervenciones específicas para ellas. Además, son intervenciones muy cortas, que duran unos cuatro sesiones. Y lo bonito es que al curar la pesadilla hay una mejoría general en la persona. Toda la sintomatología de estrés postraumático se reduce la ansiedad, se reduce la depresión, en el caso que también hubiera ansiedad y depresión, y evidentemente la persona está más descansada, la persona puede afrontar mejor el día y, bueno, pues en el momento que uno da un paso adelante, la curación se propicia. ¿Y cómo se pueden curar las pesadillas? Ahora mismo, los tratamientos que se están utilizando para curar las pesadillas se asemejan a los que se están utilizando para los recuerdos que vienen en la vida, durante la vida diurna, no solamente durante la nocturna. Entonces, lo que hacen es, si la persona evita, tienes que exponerte a ello. No evitar. Esa es una vía de actuación. La evitación está manteniendo el dolor. Tu esfuerzo es por no acercarte al dolor, pero el dolor siempre viene. Siempre viene. Es un ejemplo clásico que se dice en la literatura. Si yo ahora mismo digo, no pienses en un elefante rosa, inmediatamente todos nos viene el elefante rosa a la cabeza, cuando el elefante rosa no es algo que pueble nuestra imaginación. Pues lo mismo les pasa a ellos. No pienses en esto y esto viene y viene y viene. Entonces, la evitación inmediatamente te alivia. Me he quitado este pequeño contacto. A la larga favorece que el problema vuelva. Pues una posibilidad que tenemos es trabajar exponiendo a la pesadilla. Esto lo puedes hacer o bien contándole al terapeuta la pesadilla y exponiéndote a la emoción tan fuerte que te provoca, o bien escribiéndola. Hay otra forma de terapia que en vez de tener que contarla toda la pesadilla de golpe y exponerte al dolor máximo que te produce, la pesadilla se divide en pequeños trozos y empiezas exponiéndote a los que te producen menos dolor y haces una relajación. Otra pequeña exposición y otra relajación. Otra pequeña exposición y otra relajación. Hasta que llegas a la parte más dura del recuerdo, a la parte más dura de la pesadilla y solucionas la emoción que produce la pesadilla. Y últimamente acaba de aparecer
otra terapia muy interesante en la que no es necesario exponerte a todo el recuerdo. Hay muchas personas para las que realmente es tan fuerte este malestar que no quieren hacer una terapia porque saben que les vas a hacer recordar. Como no quieren recordar, no empiezan la terapia. Es comprensible. Entonces, en estos casos lo que se hace es pedir que vayan recordando la pesadilla y la vayan cambiando. En vez de ser un recuerdo exacto, pues que pasen de un sueño horroroso a un sueño normal y agradable. Por ejemplo, una pesadilla, vamos a suponer una pesadilla que a mí me contaron una vez de un señor que estaba perdido en una ciudad, la ciudad era metálica, no había nadie en las calles y él buscaba a su familia. Pero cuando intentaba entrar en cualquiera de los edificios que relucían, eran como muy llamativos, no tenían puertas. Entonces él estaba solo buscando a su familia. Bueno, pues una posibilidad es, en vez de entrar en esta soledad, en este miedo, lo que se puede hacer es, bueno, llega a esta ciudad maravillosa y me acerco y son unas puertas especiales que hay que tocar, y entonces tocas en un cierto momento y las puertas se abren y dentro están todos, o otro tipo de solución que tú puedas encontrar. Y aquella ciudad pues es una ciudad en la que todo te puede pasar y todo son cosas buenas. Es ir transformando lo que te produce miedo en algo que no, normal. Por ejemplo, con los niños lo que se intenta hacer es, si aparece un monstruo en su sueño, pues que venga un ayudante especial. El ayudante especial que lo elijan ellos. Puede ser cualquiera de sus dibujos animados, un amigo, una figura poderosa. Entonces esa persona puede estar contigo en el sueño y el monstruo, pues luchas con él y le vences. O el monstruo no está el monstruo, es un globo que le explotas y no hay nada. Es decir, es ir transformando la pesadilla. La idea es pedir a la persona que la transforme como quiera. Tú no tienes que darle la pauta. Busca otro final para esa pesadilla. Vete transformándola de forma que no te dé esta emoción tan fuerte. Y lo que es, a mí me parece alucinante, que la pesadilla cambia y el sueño cambia y la pesadilla desaparece. Ya no la vuelves a tener. Haciendo este trabajo durante el día, ya no vuelves a tener sueños malos. Desaparecen 4 sesiones, que es que no es nada, porque tienes que explicar un poco el problema, tienes que explicar lo que hay que hacer. Es decir, que casi 2 sesiones es de explicación y 2 sesiones de cambiar. O sea que un problema tan importante se puede solucionar relativamente fácil. Facilísimamente. ¿Por qué se necesita el profesional? Pues porque hay mucha emoción. Porque a lo mejor lo haces tú solo y en vez de irte hacia el buen final o hacia otro final, entras más en el dolor. Entonces, ese es el único papel que hacemos el profesional. Yo estoy a tu lado, yo te acompaño, yo no dejo que te pierdas. Aunque vamos a tocar algo muy duro y muy difícil, yo estoy ahí para que tu emoción no te sobrepase nunca. Es, yo creo, el papel más importante de los profesionales que trabajamos en estas cosas. Ahora, la solución de la pesadilla es suya. Y es muy bonito porque es, bueno, tú si no lo conocías, es como asombroso, ¿no? Sí, parece relativamente fácil. Es muy fácil y tiene muy buen resultado. Esto en cuanto a lo que puede hacer la persona para aliviar su dolor de este estrés postraumático, pero las personas que están alrededor, la familia, que a veces cuando tenemos a alguien cerca caemos en lo que tú decías, sé valiente, tienes que olvidarlo con recetas muy fáciles pero muy difíciles de llevar. ¿Qué tiene que hacer las personas que están alrededor para ayudar a una persona con pesadillas, a un niño con pesadillas? La persona de alrededor, estamos hablando ahora de pesadillas postraumáticas, no de las pesadillas en general. Las personas de alrededor tienen que saber las reacciones normales después de vivir un acontecimiento traumático, tienen que saber que eso es así, que muchas de las reacciones están así, incluso forjadas pues por el propio desarrollo del proceso, y no tienen que asustarse tampoco ante la sintomatología, porque alguna de la sintomatología es muy fuerte.
una vez que ellos sepan que esa es la reacción normal, tienen a lo mejor que trabajar también el miedo o el dolor que a ellos les provoca que les haya pasado eso a un ser querido. No, si alguien ha sufrido mucho, si a tu marido le han apuñalado en la calle, tú también estás en shock. Es decir, tú entras a formar parte de ese estrés. Entonces tú también tienes que ser tratado y curado. Y lo mismo si algo le ha pasado a un hijo tuyo, tú también eres parte de ese proceso y tú también necesitas ese tratamiento. Para acercarte al niño, si el niño se ha despertado por la noche, pues lo mejor, si puede hablar, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Y si ya en el mismo momento, bueno, vamos a ver cómo le podemos hacer otro sueño, si se puede. Si no, pues simplemente acariciarle y que vuelva a dormirse. El contacto es muy importante. El volver a tener contacto si no ha habido un abuso sexual. Es decir, que también las cosas no se pueden decir todas de forma general, pero que el niño se sienta querido, protegido, que, vale, pues eso ha sido un sueño, solo ha sido un sueño. Entonces, ahí hay que ir empezando. También hay que empezar antes de irse a la cama. Normalmente en las familias hoy en día hay mucho estrés antes de irse a la cama. Es como una batalla campal, ¿no? Bueno, pues tendría que ser todo lo contrario. Tendría que ser algo como muy suave, el irte a la cama con tranquilidad, el no ver nada demasiado estresante, sobre todo ninguna película de miedo, ni leer ningún relato que te le pueda asustar aún más al niño. Bueno, todo como tranquilo, genera esa tranquilidad, un cuento agradable, llamar a este ayudante para que esté con él, ponerle algo que al niño le dé seguridad, una espada, su traje, cualquier cosa que el niño pueda darle también seguridad. Si necesita un poco de luz, pues que haya un poco de luz en el cuarto. Es decir, crear todas las condiciones para que el sueño sea lo más plácido posible. Y aún así, si vienen pesadillas, que los padres no se asusten, que sepan que es un síntoma más postraumático, evidentemente que no se asusten si el niño está en tratamiento y guiado, ¿no?, por un terapeuta, y tranquilizarle e intentar que vuelva a dormirse. Ya estamos terminando, Blanca, y me gustaría ahora ya para terminar, a las personas que te hayan estado escuchando y estén interesadas por este tema de las pesadillas postraumáticas y de todo lo relacionado con los trastornos postraumáticos, ¿qué les dirías? Que vengan al curso. Yo creo que es un curso que hemos realizado con mucha ilusión. Intentamos enseñar lo que hemos aprendido, no solamente en los libros, sino en la experiencia con los pacientes. Y yo creo que es una información muy válida, como he dicho al principio, no solamente para trabajar en casos de estrés postraumático, sino para trabajar con toda la población, porque es muy fácil encontrar traumas grandes y muy fácil encontrar traumas pequeños. Entonces, saber cómo estas experiencias difíciles de la vida pueden dejar un pozo y cómo se pueden tratar, yo creo que es muy necesario para cualquier psicólogo clínico. Pues Blanca Mas, profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Si están interesados en profundizar en las cuestiones relacionadas con los trastornos postraumáticos, todavía están a tiempo de matricularse en este curso. En nuestro portal, uned.es, dentro de Formación Permanente, tienen toda la información.